Y desde este momento comienza Visión y Avance. Construimos una cultura de liderazgo cuando estamos rutinaria y sistemáticamente desarrollando líderes. Saludos a todos y muy bienvenido a este tu programa Visión y Avance, tu fuente de información para crear una visión clara y un avance continuo que te apoya a lograr tus metas. Yo soy Julio Jiménez y te invito a que te quedes con nosotros. Ya regresamos. Ya volvemos con Visión y Avance. Y bien, ya estamos de regreso nuevamente. Bienvenido a este programa de hoy. Hoy vamos a estar tratando un tema sobre cultura de liderazgo y en particular 4 requisitos para construir una cultura de liderazgo. Así como la frase decía, construimos una cultura de liderazgo cuando estamos rutinaria y sistemáticamente desarrollando líderes. Esto lo dijo Misael Díaz, un amigo y mentor. Hay aspectos que son esenciales y que necesitamos conocer a la hora de crear una cultura de liderazgo. Son prácticamente requerimientos. Pero es también importante señalar que la cultura de cada organización es única y siempre existe un estilo de cultura dominante en cada organización. Hay culturas como burocrática, rutinaria, otras definidas como soñadora, ganadora o sostenible. En particular, yo quiero hablar de la cultura del liderazgo y sus 4 requisitos que yo he definido y que quiero compartir contigo hoy. El primero sería la atracción, el segundo es reclutar, tercero sería entrenar y por último empoderar. Cada uno de estos lo voy a estar detallando en sus diferentes en los aspectos importantes de cada una. Pero antes de eso me agradaría compartir con ustedes un poco sobre lo que se define como cultura organizacional o una cultura de empresarial. No son usados intercambiablemente. Y no sé si tú sabías que la cultura organizacional es el alma mater de tu empresa particularmente. Cuando las organizaciones construyen una cultura sólida, centrada en la experiencia de sus colaboradores, con valores y competencias claras, convierten a su comunidad en un gran equipo con objetivos comunes y un crecimiento profesional continuo que los motiva a dar lo mejor de sí todos los días. Y ya luego nuestro amigo Google nos apoya con una definición sobre la cultura organizacional que dice, en este caso, por acá, nos dice que la cultura organizacional se refiere al sistema de creencias y valores compartidos a lo largo y ancho de la organización, desde la gerencia hasta el personal administrativo, incluyendo su relación con proveedores, clientes e incluso procesos de reclutamiento. Muy importante esa parte y vamos a estar hablando un poco de eso en los detalles de los 4 requisitos. Este sistema es el corazón del qué, cómo y el porqué de la compañía, ya que orienta los comportamientos diarios y por sobre todo define la visión que tiene de sí misma y del entorno. Okay. Eso es un poco ahí sobre lo que es definido como cultura organizacional. Y bien, ya entrando en la materia de los 4 requisitos, me agradaría ilustrar cada uno de ellos con experiencias que he tenido a lo largo de mi experiencia profesional y mi preparación. En la parte de la atracción, como primer requisito,
prácticamente Jim Rohn nos ilustra y nos apoya un poco en entender la parte de la atracción. Y es que él dice que atraemos lo que somos. Atraemos lo que somos como persona. Se atrae igual, una empresa va a atraer colaboradores, es muy probable, acorde con la imagen o el tipo de empresa que es. De hecho, el concepto opuesto a este es que se dice que las personas no abandonan una empresa, sino a los líderes de esa empresa, o ya sean, en este caso, la connotación de que no son buenos líderes y por ello abandonan esas empresas, pero es más bien a los líderes en sí, como lo dice la explicación. Y bien, en la parte de la atracción, lo muy probable, y esto nos sirve tanto en el aspecto personal como empresarial, ya sea que seamos partes de un equipo de trabajo o si somos dueños de una empresa, el cual en mi caso es ambas de ellas. Durante la pandemia, por ejemplo, yo se acercaron a mí personas más bien que me permitieron expandir mi negocio por lo que yo venía haciendo y sin yo comunicarlo, se expandió, digamos, lo que yo estaba haciendo durante la pandemia, que no era más que buscar los recursos a través de diferentes suplidores para poder tener los equipos PPE o de equipos de protección personal, como se denominan. Y esto, a medida que habían escasez, al inicio de la pandemia, rápido y el que te veía, por ejemplo, en este caso, frecuentamos una bodega cerca de la empresa y siempre veían al personal del equipo, nuestros colaboradores en la empresa, que tenían sus equipos de protección y creó en el dueño de una de las bodegas y ya luego otra, que se preguntaban dónde conseguíamos nosotros esos equipos y ya luego de ahí que se dio a conocer que yo era la persona detrás de la adquisición de esos diversos equipos. De manera que mi esfuerzo, mi desenvolvimiento y lo que venía haciendo a principio y ya luego durante la pandemia fue notable y de ahí que pude expandir mi negocio porque ya luego pude suplir otros negocios fuera de mi entorno de estos mismos equipos y ya sabemos la gran importancia que representaba esto en medio de la pandemia y todavía para esos lugares que siguen brindando apoyo a lo que ha sido el COVID-19. Otra de las experiencias que tuve durante mi preparación académica en la universidad fue con mi mentor, Bernard Hospitale. Una gran persona, un gran mentor en la universidad, profesor. A través de mi desenvolvimiento, hubieron dos oportunidades muy importantes, la cual obtuve a través de él. La primera fue servir como monitor o tutor, como se le llama aquí, monitor en la República Dominicana. A medida que iba avanzando en mi carrera, fui referido por él al departamento que brindaba este apoyo en la universidad y eso lo estuve desenvolviendo. De ahí pude aplicar al departamento de matemáticas y también apoyarlos a ellos ahí. Pero posteriormente a esto y después de un año y medio aproximadamente que estuve haciendo eso, la misma persona, el mismo mentor, me recomendó en este caso una oportunidad de trabajo, la cual todavía retengo. Ha sido una excelente oportunidad en diversos renglones. Si comienzo no podría terminar hoy, pero muy interesante porque en ese segundo acercamiento que él tuvo hacia donde mí, mis planes eran otros. Mis planes en el momento eran prepararme como ingeniero y convertirme en profesor universitario. Y me negué ante la oportunidad que él ofrecía en un principio y ya luego él insistió de que era una muy buena oportunidad y sin duda lo ha sido.
y después de, digamos, de 2 conversaciones o 3, accedí a la entrevista. Él me dijo, bueno, no pierdes nada, por lo menos entrevístate y a ver qué puede esto ofrecer y si te agrada o no. Y esto fue nuevamente a través de, digamos, de lo que yo desperté en él como mentor y lo que él veía en mí. Él había recomendado diversas personas y por qué insistir en mí cuando habían numerosos cientos de estudiantes en la universidad que él podía recomendar, pero él fue muy específico y al parecer él conocía más de mí que yo mismo en el momento. Definitivamente, ya luego a través de eso me convertí en gerente, ya muchos de ustedes lo saben, y el resto es historia, como se dice. Entonces, esto de la atracción, nuevamente, para poderlo entender de manera sencilla, es que a medida que te preparas, a la medida que te das a conocer, pues atraes a otro, tanto en el ámbito personal como al ámbito empresarial, si tienes una empresa. Um, Esto igual nos da acceso a nosotros como personas a tener contactos con personas o mentores de diversos tipos que representan un gran valor. De hecho, escuché a alguien decir algo muy, pero muy importante ayer en una capacitación que decía, ¿qué es más importante? Preguntaba él. ¿Qué es más importante? ¿Tener 1 millón, digamos, de dólares o de pesos o tener el acceso a 100 personas de influencia? Y me detengo aquí para darte el espacio a pensar un momento. ¿Qué es más importante? $1 millón o de pesos o tener acceso a 100 personas de influencia en este caso. Y bien, hubieron personas que dijeron $1 millón o de pesos y definitivamente otros que dijeron 100 personas de influencia. Y para lo que es mi experiencia en el pasado y en el presente, mi respuesta a esta pregunta siempre sería tener acceso a 100 personas de influencia. Y es que no todo se puede comprar con el dinero y de hecho hay cosas de gran valor que sin duda el dinero no puede comprar, tanto en los negocios como en nuestras vidas profesionales. Reflexiona, te pido que reflexiones al respecto porque creo que este concepto tiene mucha, pero mucha importancia para nosotros en nuestro crecimiento a lo largo de nuestra profesión. Para mí definitivamente ha marcado grandes diferencias. El segundo requisito para crear la cultura de liderazgo es el que podamos reclutar a personas correctas. Y nuevamente aquí he tenido experiencia en lo personal y ya en lo personal diríamos atraer o lograr equipos, formar equipos con personas, con las personas correctas. Y por ejemplo en la universidad igual tuve la oportunidad de formar equipos de estudio con personas que fueron muy brillantes, no siempre fueron, cada miembro del equipo fueron los más brillantes, pero yo diría que a lo largo del tiempo se convirtió en algo sistemático, si bien pudiera decir, donde con frecuencia, a medida que iba tomando diversas clases en la universidad, lograba conectar con las personas, digamos, más comprometidas, más dedicadas y más sobresalientes del aula. De hecho, me gustaba particularmente, y siempre lo hago en los diversos clases que tomaba y si estoy en una capacitación, siempre me gustaba sentarme en el frente, ser de la primera fila, primer asiento y poder tener ese contacto, digamos, casi directo con la persona o el profesor que estuviera dando la clase. Francamente, eso, yo siento que la diferencia es muy diferente y definitivamente parecía común que muchas veces igual el resto de las personas que estaban al frente de la clase, de alguna manera u otra, pues siempre sentían lo mismo y
y su capacidad era notable, yo diría. De hecho, en una clase particular trabajábamos en un grupo y no todos teníamos el mismo desenvolvimiento y alguien atrasó una parte del proyecto y a la hora de reportarlo al profesor, pues expresé mi desacuerdo y cómo me sentía emocionalmente al respecto. Y él me aclaró algo, el mismo mentor, Bernard, me decía que no todas las personas van a tener el mismo desenvolvimiento que yo tenía en ese momento y que era importante entender esto y esto nos apoya posterior a ello al próximo punto que voy a señalar aquí a la hora de reclutar para aquellos que tienen empresa, para aquellos que forman equipos de personas a través de su posición, ya sean gerentes o supervisores de empresa. Y es que prácticamente una persona de tipo A, por decirlo, más sobresaliente, o B, C, D, los menos sobresalientes, una persona de tipo A te va a recomendar personas en su misma capacidad comúnmente. Una persona de tipo A que tiene un alto desenvolvimiento y rendimiento empresarial en su profesión, por lo natural, te recomienda personas en ese mismo renglón. A diferencia del resto, y es aquí lo importante, a diferencia del resto de las personas de tipo B, C o D, y esto solo para dar digamos, un patrón o un señalamiento a sus capacidades, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo acá, señalándolo como personas tipo A, B y C. Muy importante, ¿por qué? Porque ya luego vemos que si la recomendación que recibimos a la persona que viene a nuestra empresa es a través de una persona lo recomienda tipo B, C y D, con tendencia vemos que encontramos los mismos patrones, digamos, deficiente o los mismos tipos de personalidades que carecen de un desenvolvimiento, digamos, más robusto, más eficaz en su profesión. Y esto es importante que podamos entender esto a la hora de reclutar personas o buscar personas a través de otros que al final, y en mi experiencia, se convierte en la norma. Si te das cuenta, en muchas empresas con frecuencia tienden a haber grupos, en diversos departamentos hay grupos de personas, al menos en los Estados Unidos se da muy frecuente, y puedes ver personas de un mismo país o de una misma cultura en diversos departamentos, y es porque vienen a través de recomendaciones o las personas que dirigen ese departamento se identifican mejor con las personas de su grupo, de su cultura, de su país, en fin. Se da con cierta frecuencia, no es la norma, no es lo que de hecho las regulaciones de empleo exigen, pero se da. Y esto es importante que nosotros lo estemos en conocimiento. Ya luego en nuestros países es menos común, pero sí es obvio las diferencias que existen dependiendo del tipo de persona con la que estás en contacto directo o a través de quienes vienen las personas que llegan a nuestra empresa o a nuestros equipos de trabajo. Vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar vamos a tratar los últimos dos requisitos para construir una cultura de liderazgo. Ya regresamos. Ya volvemos con Visión y Avance. Y bien, ya estamos de regreso. Hasta ahora estamos hablando de 4 requisitos para construir una cultura de liderazgo. Hemos tocado 2 de ellos. El punto de la atracción, ¿no? Atraemos lo que somos como personas o como empresa. El punto opuesto a este es que muchas personas tienden a abandonar
una empresa, pero no es la empresa en sí a quienes abandonan, sino a los líderes de esa empresa, los cuales ellos ya no se identifican. Es muy importante entender eso. Y de hecho hay empresas me encanta mucho un concepto o una forma que tienen algunas empresas y es que hacen entrevistas a las personas que dejan la empresa para ellos entender mejor el por qué esa persona está abandonando empresas. Sin duda, me imagino que las empresas que hacen eso aprenden a lo largo del tiempo y terminan siendo unas empresas más exitosas a lo largo del mismo. El segundo requisito que habíamos ya hablado es el de reclutar a personas, ¿no? Personas que operan nuestro nivel, personas de tipo A, que son, digamos, las que tienen mejor desenvolvimiento en su profesión, las que ejercen mejor su trabajo y que las recomendaciones que pueden venir a través del mismo son las más excelentes. Ya luego pueden llegarnos otras, pero debemos entender que nunca van a ser con frecuencia, no tienen que ser ni al mismo nivel, tienden a ser de un nivel más inferior y esto lo discutíamos en una capacitación que tuve. Y entonces esto es muy importante. De hecho, la parte de reclutar en cuanto a desarrollar una cultura de liderazgo es sumamente importante. De hecho, leía un libro de Mark Miller que hablaba de esto y él decía en el contexto del libro, hablaba de que uno de los líderes de la empresa para la cual él trabajaba hacía un total de 4 entrevistas antes de contratar a una persona para un empleo. Y era todo un proceso donde tanto él conocía de la persona que entrevistaba, pero también se daba a él a conocer para saber y entender mejor si había, como dicen aquí en los Estados Unidos, un match, donde había digamos, forma donde conectaban tanto uno como el otro para poder crear o ser un equipo digamos, de impacto en este caso, porque había una conexión y es aquí el punto. Bien, y pasamos al punto número 3, el requisito número 3, que es de hecho entrenar a las personas. Por ejemplo, en mi caso, en este tema puede ser un tanto controversial en algunos lugares. En mi experiencia en la cultura, digamos, de trabajo en la República Dominicana, nuevamente, mi experiencia que he tenido en la República Dominicana y no es la misma para todos, las personas que yo tenía en mi entorno no siempre te daban toda la información. No siempre te daban toda la información. Había un concepto de que si yo te enseño todo lo que sé, pues yo pierdo mi trabajo. Ese es el concepto ahí. Y lo he escuchado de otras personas, lo he visto en otras personas con las cuales de alguna forma u otra he trabajado y el cual definitivamente en lo personal no estoy de acuerdo. Y nuevamente, si estamos hablando de crear una cultura de liderazgo, no podríamos ser la misma si no estamos entrenando de manera eficaz, si no estamos pasando los conocimientos a las demás personas. Definitivamente que no. En mi caso, las personas que trabajan en mi equipo, que trabajan para mi empresa, siempre busco darle todo el conocimiento que está a mi disposición a las personas. Cualquiera que sea la pregunta, si la hacen, y es una pregunta nueva y es un tema que no hemos tratado, pues de mi parte yo siempre busco darle todo el apoyo, toda la información disponible para mí en ese momento, para que esa persona pueda estar altamente capacitado posteriormente en materia de lo que está haciendo. Usualmente tengo colaboradores tanto en áreas de producción o áreas de mantenimiento, lo cual de ambos casos requiere conocimientos muy específicos. Trabajo para la industria aeroespacial en los Estados Unidos. Entonces,
es muy importante para mí, identifico, el que yo pueda entrenar a las personas y pasar todo el conocimiento posible. De lo contrario, en mi interpretación, una empresa o un equipo no puede pasar, digamos, al éxito o puede crecer y prosperar a lo largo del tiempo. Esa es mi interpretación de esto. Por último, debemos empoderar a las personas. Y yo señalo este como último, pero sé que tú puedes agregar otros que tú identificas importante para crear una cultura de liderazgo. Pero bien, la parte de empoderar a las personas, nuevamente para mí, en mi experiencia, ha sido un punto un tanto controversial. ¿Por qué? Porque muchas veces damos la oportunidad a las personas, pero desafortunadamente no las apoyamos de manera apropiada. Repito, muchas veces damos la oportunidad a las personas, pero no la apoyamos de manera apropiada. O lo que es peor, criticamos sus deficiencias, sus fallas, de manera que no fomentamos el crecimiento de esa persona en esta forma. Ya señalaba en el punto anterior, y este no es menos importante, de que la única forma, en mi opinión, de prosperar y perdurar a través del tiempo es si hacemos esto, si empoderamos a la persona y lo apoyamos de manera clara a través de nuestros seguimientos, a través del envolvimiento que tenemos nosotros en lo que ellos están haciendo. O sea, que tenemos una parte activa en lo que ellos están haciendo. A veces les damos algo a una persona y prácticamente los abandonamos con el proyecto y ya luego esa persona tiene toda una serie de dificultades que de alguna forma u otra no logra superar porque no estamos presentes en ese proceso o no somos accesibles para ellos poder mejorar en ese aspecto. No sé cuál ha sido tu experiencia en estos diversos puntos nuevamente, el punto de la atracción, de reclutar, entrenar o empoderar. Pero en mi experiencia estos 4 han sido los más relevantes a la hora de crear una cultura de liderazgo. Estoy seguro que a estos se pueden agregar otros, pero sin duda estos 4, si logras ponerlo en efecto, te van a dar si logras ponerlo en lugar, te van a dar un efecto multiplicador, un efecto de crecimiento sobresaliente, tanto en tu equipo de trabajo como en tu organización. Me agradaría poder escuchar de algunos de ustedes, de hecho, si tienen algunas cosas que ustedes identifican y entienden que debiese agregarse a estos requisitos a la hora de crear una cultura de liderazgo. Te invito a que me inscribas, a que me escribas más bien a través de Julio C. Jiménez F en Instagram y puedas compartir conmigo ahí algunos puntos o requisitos que desde tu experiencia son importantes para el éxito y la creación de una cultura de liderazgo en la organización que has formado o en los equipos de trabajos que has sido parte y que entiende que otras personas al igual que yo podrían, o tú en este caso, podrían beneficiarse de ello. Y bien, esto nos trae al final del programa de hoy, como todos los sábados. Espero que esto te haya apoyado de alguna forma u otra. Y si ves valor en ello, que lo comparta con otras personas. Si es la primera vez que ves este programa, te invito a que te suscribas y que lo comparta a otras personas. Es el único requisito, diría, que tenemos aquí para poder seguir creciendo como una comunidad de visión y de avance. Ese es el requisito. Encuentras valor, yo te agrego valor a ti a través de lo que comparto y nuestros invitados, diversos invitados que tenemos con frecuencia, y
Si ves valor en ello, pues compártelo con otras personas. Gracias. Fue un placer compartir con todos ustedes en este día. Les invito a que tengan un feliz resto de este sábado y nos vemos el próximo sábado. Cuídate. Hasta luego. Bye bye. Esto fue Visión y Avance.